La Dark Web forma parte de la Deep Web, entendiendo como Deep Web todo aquello que no es indexado por los buscadores. Hay diferentes sitios que se conocen como marketplaces, donde se oferta y se demanda todo tipo de actividades y servicios y productos ilegales. Lamentablemente hay riesgos porque además de que se comercialice este tipo de programas maliciosos, también corren el riesgo de que sus computadoras puedan infectarse con algunos de esos programas que puedan descargarse desde estos sitios de dudosa reputación. Muchas veces se asocia también a los periodistas que puedan estar siendo censurados, a activistas, etcétera, que necesitan acceder a información del exterior o compartir incluso información. Si lo van a hacer, bueno, intenten hacerlo de manera segura, utilizando máquinas especiales o máquinas virtuales, ¿no? Utilizando VPNs incluso para evitar ser rastreados o compartir información. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por escucharnos y por seguirnos en un episodio más de Punto de Reunión, el podcast del Hub de Seguridad, esta plataforma educativa que pretende, entre otras cosas, llevar la información adecuada a todos nuestros seguidores. Aquí en el podcast les llamamos los guardavidas, y a nuestra comunidad del Hub de Seguridad, pues a todos quienes nos han seguido y han participado con nosotros en estas intervenciones, no solamente en el podcast, en todas nuestras plataformas tenemos diferentes anuncios y diferentes medios en donde les hacemos llegar la información adecuada para que tomen las mejores decisiones, específicamente en lo que se refiere a la gestión del riesgo, accidentes, situaciones particulares, hacks, cuestiones que a todos nos suceden en el día a día. Y en relación a la informática, ya por aquí pues hemos hablado mucho de ciberseguridad. Hoy estamos muy contentos de que nos acompaña un invitado de lujo, una persona especialista en ciberseguridad, y vamos a hablar un poquito de esos temas. Está con nosotros Miguel Ángel Mendoza. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alonso? Un enorme gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias, Miguel. Él está trabajando actualmente en ESET, es esta empresa pues reconocida mundialmente por gestionar y por llevar, entre otros casos, pues información también que tiene que ver con ciberseguridad. Ellos son analistas y especialistas en proveer soluciones de ciberseguridad. Miguel Ángel es ingeniero en computación egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como Security Researcher para la firma de ciberseguridad ESET, que, pues como decía, se especializa en proveer soluciones de ciberseguridad. Previo al ingreso a esta compañía, formó parte del equipo de respuesta a incidentes de seguridad en la UNAM CERT, como coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y auditor interno. En su rol de Security Researcher realiza actividades de investigación, educación y concientización sobre temas de seguridad de la información. Entre otras cosas, tiene publicaciones, ha participado con materiales técnicos sobre amenazas informáticas, además en seminarios, conferencias, capacitaciones y otros eventos como expositor, como panelista, capacitación pública. Además es vocero de la iniciativa México Ciberseguro. En fin, pues si queremos hablar de ciberseguridad, estamos con la persona correcta. Muchas gracias nuevamente, Miguel. No, al contrario, gracias, Alonso. De tantos temas que hay, me gustaría ir aterrizando, crear un poquito de contexto, pero enfocarnos en esto que le llamamos actualmente la Dark Web o la Deep Web. Son dos cosas diferentes, aunque a veces las hacemos referencia hacia los mismos términos con este concepto. Las primeras redes de Internet, como sabemos, inician en los 60s. El gobierno de los Estados Unidos hace los primeros proyectos para desarrollar lo que hoy conocemos como el Internet, y que ni siquiera es como hoy lo conocemos. Ha evolucionado y ha cambiado tanto que ya trae otras tecnologías, otros objetivos incluso, y de ser un proyecto parcialmente educativo con el MIT y gubernamental con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues desarrollan estos protocolos que nos permiten transferir los primeros bits y paquetitos de información, que fue evolucionando hacia muchísimas cosas que hoy, pues bueno, vemos que podemos transferir y hacer streaming, hacer esta descarga de datos de alto rango, de mucho peso sin ningún problema. Y en esta evolución de los últimos 50, 60 años, pues han pasado muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, estos descubrimientos que se han dado, que más del 90% de la información pública que está en Internet
no es accesible de primera mano como estamos acostumbrados, ¿no? No la encontramos simplemente en un buscador, no la encontramos en Google, tenemos que irnos un poquito más allá. Hay redes paralelas que a través de ciertos softwares o a través de ciertos mecanismos se pueden ingresar de manera privada. Entonces me gustaría, pues, con este pequeño contexto sobre lo que hoy pues relacionamos la dark web y la deep web para muchas cosas que están relacionadas con el crimen organizado y con estas cosas turbias. Ya no es como a mí me tocó, yo soy ingeniero de sistemas, me tocó en los finales de los 90s, principios de la década del 2000, pues que lo más oscuro que podías hacer era descargarte un software pirata o bajar canciones sin avisarle a nadie y tener tus colecciones de MP3 y compartirlas con tus amigos, utilizar Napster y estas aplicaciones que ya las generaciones de ahora ni conocen. Y eso era lo más oscuro que podíamos hacer, pero me gustaría empezar por ahí, Miguel. ¿Qué es la dark web y por qué tenemos que saber qué es este concepto? ¿Por qué es importante? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de dark web, nos referimos principalmente a lo que se conoce como las darknets o las redes obscuras, que básicamente son un espacio de internet del cual para acceder necesitamos herramientas especiales. Si quisiéramos hacer la diferenciación del concepto de la deep web, bueno, la dark web forma parte de la deep web, entendiendo como deep web todo aquello que no es indexado por los buscadores. Por ejemplo, ¿qué puede ser parte de la deep web? Las intranets, las redes de las empresas. Claramente no vamos a poder encontrar o acceder directamente a través de un buscador. Entonces, lo que se conoce como la internet superficial es todo aquello que puede ser indexado a través de los buscadores. Tenemos la deep web, que es todo aquello que no podemos encontrar a través de estas vías, que obviamente está en internet, ¿no? Las redes corporativas, por ejemplo, o aquellos servicios en los cuales necesitamos autenticarnos para poder acceder a ellos, como los servicios de correo electrónico, redes sociales. Y bueno, ya dentro de la deep web tenemos a la dark web, que es esta parte en la cual necesitamos incluso software especial para poder acceder a ella con todos estos elementos que tanto positivos como negativos, ¿no? Así como podemos encontrar muchas herramientas tecnológicas que se utilizan con fines benéficos y también con fines perjudiciales, algo similar ocurre en la dark web. ¿Y por qué es importante, digamos, para la gran comunidad de usuarios de Internet? Pues esto no debería de importarnos, o a lo mejor no es tan importante que sepamos de la existencia de esta información que no está disponible. ¿Cuál sería el sentido que no estuviera disponible? Bueno, el sentido está asociado principalmente a que se trata de redes que ofrecen cierto grado de anonimato y también de confidencialidad, de protección de la información. Por ejemplo, en algunos países en donde es difícil poder acceder a diferentes servicios de internet, en donde hay restricciones, incluso por cuestiones políticas, este tipo de herramientas contribuyen o ayudan a que se pueda publicar información o acceder a sitios que pudiesen estar bloqueados por los diferentes ISPs. Es decir, son herramientas que pueden ofrecer un beneficio. De hecho, muchas veces se asocia también a los periodistas que puedan estar siendo censurados, a activistas, etcétera, que necesitan acceder a información del exterior o compartir incluso información. Pero debido a estas características que mencionábamos de anonimato, de privacidad, de confidencialidad, suelen ser empleados también para cuestiones ilegítimas e incluso ilegales. Entonces ahí es donde radica el hecho de por qué personas pudiesen estar interesadas en acceder a este tipo de redes o a este tipo de servicios, o el sentido que podría tener su uso. Claro, y eso es de pronto la respuesta a una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? De mantener estos sitios de actividades ilícitas que han proliferado antes de la existencia del Internet, y hoy con el Internet pues lo utilizan como una herramienta muy de manera muy frecuente, y que les ha dado muy buenos resultados porque hay un anonimato permanente. El Internet permite alta velocidad, permite hacer transferencias. Con las nuevas tecnologías, pues bueno, hablábamos también ya por aquí en este espacio de las criptomonedas, hemos tocado ese tema en diferentes ocasiones, y también se prestó aunque no lo son las criptomonedas, algo ilegal, se empezó a manejar como una moneda de cambio para pagar actividades ilegales. Entonces, pues es un poco como esta respuesta a esa necesidad de
de la que hablaba, en donde el crimen organizado y en general a veces son crímenes menores. Mucha gente pues ha recurrido a la dark web o a la deep web para hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Desde intercambio de software, el software pirata, el software ilegal que se puede conseguir ahí, que son delitos que también afectan muchísimo las economías, pero que no se comparan con tráfico de personas o pornografía infantil o algunos otros delitos, ¿no? Entonces, sin exagerar y aterrizando un poquito, pues bueno, sí, sabemos de su existencia, sabemos que es importante por lo menos conocer que existe y que más o menos a qué se dedican. En estos diferentes términos, pues también se podría considerar, lo que pasa es que a lo mejor sin entrar mucho en detalle, me gustaría entender la diferencia entre Deep Web, Dark Web y Darknet, ¿no? Y que son las tres que entiendo existen como conceptos definidos hacia este mundo oscuro. Exacto, ¿no? Es lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Para diferenciarlo, Internet superficial, lo que podemos acceder prácticamente al ingresar a Internet con los buscadores, todo lo que pueda estar indexado. La Deep Web, todo lo que no puede ser indexado, pues ya mencionábamos aquí servicios en los cuales necesitamos autenticarnos, las redes de las empresas, las intranets, etcétera. Y hablábamos entonces también de la Darknet, ¿no? Que básicamente, bueno, o aquella que necesita incluso de software especial, ¿no? Una de las herramientas más utilizadas para acceder a ello era a través de Tor, este navegador especial que básicamente lo que hace es conectarse a través de distintos nodos en esta red, en donde los equipos son utilizados para poder compartir o dirigir el tráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y por qué hablábamos del anonimato? Porque la dirección IP original con la cual el usuario se está conectando es enmascarada a través de pasar por los diferentes nodos, de tal forma que un usuario puede visitar un sitio que pudiese estar restringido en su país, pero utilizando otra dirección IP, ¿no? Y de hecho ese enmascaramiento se hace a través de tráfico que va pasando por estos distintos nodos. Entonces de esa manera ya hablamos, o en ese sentido es cuando hablamos del anonimato. El servicio al cual se está consultando no conoce nuestra dirección IP original o desde la cual nos estamos conectando, y de esta manera es posible pasar desapercibido, ¿no? En realidad lo que sucede es que se utiliza una IP de un tercero para poder visitar ese tipo de páginas. Pero lo que ocurre en realidad también es que ese tráfico va cifrado. Sin embargo, si ya revisamos cuestiones técnicas, el primer nodo que está al cual nos estamos conectando para poder hacer esa navegación sí conoce nuestra dirección IP, sí conoce las actividades que estamos realizando, ¿no? Entonces, por eso hablamos de cierto grado de anonimato, porque es posible incluso hacer un rastreo. Hablabas hace ratito de términos que para irlos aterrizando y describirlos un poquito mejor para todo público, cifrado, indexado, dirección IP, todo esto está relacionado con algo muy importante, que es la identificación, saber quién está del otro lado. Si yo tengo una página pública que quiero anunciar mi negocio, www.minegocio.com, y ahí enseño todo lo que yo me dedico, vendo, lo que sea, y publico mis correos electrónicos, un punto de contacto, mi lista de productos, en fin, o una página de noticias o lo que sea. Esas páginas están cifradas, están indexadas y tienen una dirección IP que todo eso redunda o cae principalmente en un identificador que desde la red, la ClearNet o la red común convencional, la que utilizamos, puede encontrar información relacionada con esos datos, con esa página web. Quienes no están cifrados, quienes utilizan una dirección IP simulada a través de diferentes mecanismos o enmascarada, como tú decías, o quienes logran desindexar su página para que no sean localizables, entonces ahí empiezan a este mundo paralelo, se van a esta misma red, es prácticamente la infraestructura tecnológica es la misma, pero están volando por debajo del radar. Básicamente es eso. Y en realidad en Internet hay un servicio que se conoce como DNS, Domain Name Service, o el servicio de nombre de dominios, o lo que hace ese protocolo es traducir una dirección IP, que es un número identificador de un equipo, a un dominio, ¿no? Es decir, una palabra, una frase que nosotros conocemos, por ejemplo, google.com. Google.com es un dominio, pero que está asociado a una dirección IP. Pero como para las personas es un tanto difícil recordar una serie de caracteres o de números, perdón, que es una dirección IP, es más fácil asociarlo a un dominio, y
Entonces, el servicio DNS lo que hace es traducir de un dominio a una dirección IP. Entonces, básicamente, entonces lo que hace un buscador es, cuando nosotros damos Google o algún otro dominio, dirige esa página sin conocer exactamente la dirección IP a la cual estamos accediendo. Y bueno, aquí cuando hablábamos del cifrado, nos referíamos a esta tecnología que permite proteger o enmascarar todo el tráfico que circula a través de Internet. Pero, como bien lo mencionabas, Alonso, entonces en este caso, muchos de estos servicios no los vamos a poder rastrear ni por la dirección IP ni por su dominio, y por el contrario, vamos a necesitar de una herramienta como un navegador especial para poder acceder a ese tipo de páginas que pudiesen estar dentro de las denominadas darknets. Correcto. ¿Hay incentivos positivos de utilizar esta red alternativa? Es decir, encontramos mayormente cosas ilícitas, encontramos mayormente cosas que no deberíamos de tener. No quiero ni siquiera mencionarlas para no generar alicientes hacia esas cosas negativas. Prefiero irme hacia las cosas positivas. ¿Qué cosas buenas podríamos encontrar en la dark web? Totalmente hay alicientes. Por ejemplo, lo que mencionas hace un momento, debido a que nosotros podemos conectarnos y tener anonimato, muchas personas que puedan ser perseguidos políticos, periodistas que pudiesen estar en riesgo por la información que publican o manejan, disidentes, activistas, etcétera, suelen utilizar estas herramientas para evitar ser rastreados en la medida de lo posible. Y por esta razón, este anonimato es lo que ayuda a mantener la identidad, o al menos ocultar las direcciones desde las cuales se están conectando estas personas a los diferentes servicios de Internet. Pero debido a estas mismas características, pueden ser utilizadas con propósitos ilegítimos o ilegales, ¿no? Lo que ya mencionabas y que evitaste mencionar, es posible encontrar todo este tipo de actividades ilegales. De hecho, hay diferentes sitios que se conocen como marketplaces, ¿no? En donde se oferta y se demanda todo este tipo de actividades y servicios y productos ilegales, lamentablemente. Entonces sí hay alicientes, por eso que mencionábamos, son características de la tecnología que nos permiten estar protegidos de manera anónima, y aquí hacemos la diferencia entre la navegación anónima y privada, ¿no? Porque en la navegación privada básicamente evitas que se carguen las cookies, toda esa información que los navegadores van almacenando de la actividad, pero sin embargo mantienes tu dirección IP, saben desde qué dirección te estás conectando. En la navegación anónima eso es lo que se oculta en realidad. Claro, entonces, pues prácticamente los alicientes son pocos. Yo pensaría que para aprender un poquito del tema e intentarlo de manera segura y tratar de utilizarlas solamente como experimento para saber, pudiera ser una de las razones positivas para las personas que están en áreas de informática, en áreas de seguridad de las empresas, en áreas como la tuya de dar consejos de prevención y de gestión de los riesgos. Posiblemente pues sí tendrían ese incentivo por conocer, entrar y aprender un poquito más, pero en general para la gente común que desde su navegador trata de entrar, quizás no sea tan atractivo y quizás no sea tan beneficioso, porque también existen riesgos. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos de entrar a este tipo de redes? Sobre todo de una manera insegura, sin saber lo que se está haciendo. Exactamente. Lamentablemente hay riesgos. Por ejemplo, mucho de lo que se puede encontrar como servicios que se ofrecen en la dark web están asociados a venta de malware, de códigos maliciosos, comercialización o venta, por ejemplo, también de números de tarjetas de crédito que han sido robadas. Hace poco navegábamos en algunos de estos sitios que ofertan ese tipo de información. Incluso decían, ¿cómo nosotros nos hacemos de la información bancaria de las personas? A través de campañas de phishing, ¿no? Que campañas de phishing son estos sitios falsos que muchas veces nos llegan a nosotros a través del correo electrónico, a través de aplicaciones de mensajería, ¿no? Como WhatsApp, en donde suplantan la identidad de alguna institución reconocida como un banco o algún otro servicio de Internet. Y al ser muy parecido, lamentablemente las personas introducen sus credenciales, sus contraseñas o sus números de tarjeta de crédito. Bueno, lo que hacen en realidad es robarlas, crear bancos o bases de datos con esta información y después comercializarla. Entonces, todo ese tipo de información se puede encontrar ahí de forma lamentable, pero por eso, como bien lo mencionabas,
Si una persona no requiere ese tipo de servicios, no debería acceder. Hay riesgos porque además de que se comercialice este tipo de programas maliciosos, también corren el riesgo de que sus computadoras puedan infectarse con algunos programas que puedan descargarse desde estos sitios de dudosa reputación. Claro, y es una carrera con el crimen organizado que las autoridades, lo hemos hablado aquí también muchas veces, están completamente rebasadas. Los gobiernos trabajan de manera interna con sus propios protocolos, mecanismos, fuerzas de la seguridad y al interior de sus países, pero pues como esto trasciende fronteras, pues de pronto no hay esa coordinación como debería, y eso también hace que se atrase, ¿no? Entonces, para las autoridades combatir estas actividades ilegales es bastante difícil, y por lo mismo también la recomendación es pues traten de evitar al máximo, sobre todo si conocen poco del tema, entrar a este mundo, ¿no? A este mundo informático. Exactamente, que también en los últimos años vimos un fenómeno interesante, Alonso. Normalmente cuando hablábamos de este tipo de actividad ilegal nos referíamos a las redes de esta naturaleza, ¿no? Pero debido a que ahora aplicaciones que utilizamos en el día a día y en nuestros dispositivos móviles también ofrecen estas características de privacidad y anonimato, comenzamos a ver una migración de estas actividades cibercriminales de la dark web a aplicaciones, por ejemplo, como Telegram, en donde a través de estos servicios como los grupos que normalmente utilizamos quizá para compartir información, intercambiar datos, también comenzamos a tener utilizados con estas actividades ilegales. Y tuvo un crecimiento importante. Hace poco una compañía llamada CyberInt junto con el Financial Times revelaron un informe en donde mostraban que estas plataformas de mensajería comenzaron a ser utilizadas con mayor frecuencia por cibercriminales, con un incremento muy importante, incluso hasta de más del 100%, en donde se podían encontrar hasta más de 1 millón de estos sitios o de estos grupos en donde ya se intercambiaba este tipo de información que normalmente encontraríamos en las redes oscuras. Bien, entonces, al haber tan pocos atractivos, pero que sigue siendo interesante entrar porque, pues, decíamos hace rato, hay mucha información que se encuentra, pues, no disponible porque no está abierta, no está indexada, pero que existe ahí, y que programadores utilizan este tipo de herramientas a veces para compartir código que pues no necesariamente es que esté prohibido, simplemente pues son desarrollos que la gente decide subir ahí, y eso es algo de lo que pudiera plantearse como útil. Y nuevamente en el otro lado de la moneda existen muchos casos en donde se pueden encontrar bases de datos de información privada. Yo como usuario, ¿qué puedo hacer para, pues en un caso de que yo conozca del tema o que yo quiera pagar a alguien para que me ayude a hacer esto, qué posibilidades hay de entrar a esa dark web para buscar información sobre mí? O sea, yo quiero pagarle a alguien para que me diga, a ver, pues si ahí está información de mi seguro social o de mi INE o de mi empresa o algo, ¿puedo hacer eso? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Existen empresas que se dediquen a hacer eso para ver si información privada, confidencial de alguien está en estas redes? Es probable, sí, porque sobre todo existen foros en donde se comercializa ese tipo de información, pero muchas veces tiene un costo, ¿no? De hecho, si alguien quisiera hacer ese tipo de investigaciones, tendría que pagarle a los cibercriminales para obtener este tipo de base de datos y buscar la información que requiera. En este caso, bueno, así es como funcionan los foros, ¿no? Pongo, por ejemplo, en los últimos años ha habido una campaña importante de ransomware, ¿no? Que es este tipo de malware que secuestra la información y en la cual solicitan el rescate por dichos datos a través de un monto. Es el equiparable al secuestro. Por eso hablamos del secuestro de la información. ¿Y qué ocurre? Que los grupos o las personas que están detrás de estas campañas de ransomware muchas veces también lograban acceder a las redes corporativas antes de cifrar la información, antes de secuestrar los archivos y exfiltrar o robar los datos. Bueno, toda esta información se comercializaba en este tipo de foros. Entonces también por eso podría ser un tema de importancia para las empresas, ¿no? Que su información se esté vendiendo en la dark web. Si una persona quisiera conocer qué información se está vendiendo acerca de él, es un poco más complejo, ¿no? Pero deberíamos saber exactamente
qué bases de datos son las que se están comercializando. Una persona es más probable que pueda buscar información sensible a través de la red superficial, ¿no? Haciendo este tipo de búsquedas, utilizando las herramientas que conocemos para saber exactamente qué tan expuestos estamos o qué tipo de información personal puede estar al alcance de cualquier otra persona. Y que no nos dejemos llevar por la fantasía y la ficción. En series vemos pues bastante realistas, Black Mirror, Mr. Robot, que hay escenarios pues bastante contemporáneos, ni siquiera futuristas, de situaciones bastante actuales que estamos viviendo, y que pareciera que pues bueno, a través del internet pueden hacer cualquier cantidad de cosas. No siempre es así. Se necesita mucha capacitación, mucha especialización para llegar a puntos y alcanzar objetivos y targetear pues a una Sedena, a un SAT, a algún organismo de gobierno, a alguna persona importante. No es tan sencillo. Existe gente bastante capacitada que se dedica pues justamente a hacer ataques y contraataques y también a dar propuestas de seguridad, firewalls, en fin, o sea, mientras exista quien quiera atacar, va a existir quien quiera defender. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, Miguel, si tú consideras o si ustedes desde la empresa en donde estás, en los servicios que ustedes proveen, dan este tipo de servicios y asesorías relacionadas con lo que mencionaba en mi pregunta anterior en cuanto a buscar información mía que esté en esta red. ¿Qué otro tipo de servicios ofrecen? ¿Qué otro tipo de asesorías dan? Que nos platicaras un poquito más de lo que haces en ESET. Nosotros ofrecemos principalmente soluciones de seguridad. De hecho, ESET es más conocida por ser la empresa creadora del antivirus No32, pero bueno, obviamente ahora ya somos una empresa de ciberseguridad y nos enfocamos, además de comercializar estos productos, servicios de ciberseguridad, y un elemento muy importante es el tema de la concientización. Este es uno de nuestros objetivos de negocio: intentar entregarte este tipo de información a la mayor cantidad posible de personas, a las diferentes audiencias, para crear conciencia del uso seguro de la tecnología. Parte también de las labores de la investigación que hacemos. Todos estos trabajos que mencionamos y otros están muy basados en temas de investigación. Tenemos un grupo alrededor del mundo que se encarga de analizar todo lo que ocurre en el ámbito de la ciberseguridad para 3 objetivos principales. Uno de ellos, mejorar nuestras tecnologías de protección. Número 2, para crear conciencia y compartir datos con todas las personas que lo requieran. Y en ocasiones, número 3, es muy utilizada esa información a veces cuando los cuerpos policíacos llevan a cabo operativos para detener a las personas que están detrás del cibercrimen. Entonces también es importante mencionar que hay colaboración, ¿no? Toda esa información que nosotros generamos ayuda a hacer del internet un lugar más seguro. Sí, ESET son pioneros en investigación y desarrollo, como bien decías, el desarrollo del antivirus, que se volvió muy popular también. Hoy están como punta de lanza. El año pasado, justo hace un año, en enero del año pasado, trabajamos aquí con Sol González, investigadora de ESET. Ella está en su oficina de Argentina. Hicimos un enlace con ella y platicábamos en ese entonces de las criptomonedas. Estábamos arrancando el año y hablábamos del todavía trayecto positivo y alcista que llevaban. Después de enero a marzo, pues bueno, se dieron todos estos movimientos mundiales en torno a las criptomonedas, de los bajones fuertísimos para los que teníamos ahí inversiones. Pues estamos esperando que se recupere. Pero ese es otro tema. Ese tema lo platicamos muy bien con ella, incluso nosotros motivando a la confianza que hay atrás de las criptomonedas, que es el blockchain, ¿no? Nosotros no decíamos compren criptomonedas, vendan su casa y cámbienlo todo a Bitcoin. Lo que les decíamos es todo lo contrario: sean prudentes, aprendan, vayan de a poco. A los 100 pesos que les quieres perder el cariño y que te los vas a gastar en un fin de semana, esos 100 pesos inviértelos ahí por aprender nuevamente, ¿no? El riesgo de hacerlo es alto, sobre todo cuando no se tiene conocimiento. Y pues también las exposiciones a las que nos vemos, ¿no? A las que nos enfrentamos. ¿Alguna recomendación final, Miguel, que nos quieras dar sobre el tema que estábamos hablando? Esta cuestión de que mucha gente no conoce de la dark web, de la deep web, las diferentes modalidades que hay de mundos paralelos en el internet, a los que pues muchas veces no tenemos acceso, pero que sabemos que existen. ¿Algún comentario de cierre, algún comentario final que nos quieras dejar? Bueno, principalmente si no
requieren de ningún servicio de este estilo, eviten acceder a este tipo de redes que podría representar un riesgo para su información, para los equipos. Si lo van a hacer, bueno, intenten hacerlo de manera segura, utilizando máquinas especiales o máquinas virtuales, ¿no? Utilizando VPNs incluso para evitar ser rastreados o compartir información. Y ya cuando hablamos de la seguridad en Internet en general, nosotros consideramos que pueden utilizar o basarse en 3 pilares. El primero de ellos, utilizar tecnologías de protección en sus dispositivos, en sus computadoras, en su teléfono móvil. Dada la cantidad de amenazas que existen en la actualidad, necesitamos protegerlos. El segundo elemento, comenzar a aplicar buenas prácticas. A veces escuchamos estas recomendaciones de actualizar nuestras contraseñas constantemente, utilizar contraseñas distintas para diferentes servicios de Internet, utilizar contraseñas que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar para terceros, que combinen letras, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, utilizar el doble factor de autenticación, todas estas recomendaciones que las podemos agrupar como mejores prácticas. Y en tercer lugar, estar cada vez más informados. Nosotros creemos que es el primer paso para estar más protegidos, actualizarnos en temas de ciberseguridad. ¿Y por qué debería interesarnos esto? Por el simple hecho de utilizar la tecnología. Así como nos preocupamos en el ámbito físico, debemos hacerlo en el ámbito digital y no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Empezar a utilizar la tecnología de una manera cada vez más consciente, más responsable y por supuesto de una forma cada vez más segura. Pues bien, Miguel, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos de cualquier otro comentario que nos haga llegar nuestra comunidad. Aquí pues nos hicieron esta pregunta, ¿podrían hablar qué es la Dark Web? Explíquenos un poquito, no sabemos nada. Así es como tocamos este tema. Estaremos atentos a las siguientes recomendaciones de nuestro público, más lo que esté pasando en el día a día. Estamos tratando de que en la cotidianidad pues los casos que se dan los tocamos aquí, para lo cual muy probablemente te estaremos dando lata nuevamente. Invitarte a este espacio, a este podcast, para que nos acompañes muy pronto en una nueva ocasión. Ojalá que sí. Muchas gracias, Alonso, y a todo el público. Un saludo. Por lo pronto, muchas gracias a ti. Encantados de haber platicado contigo, y a toda nuestra comunidad, pues que sigan pegados con nosotros, descarguen los nuevos episodios. Esta temporada se está poniendo buenísima, apenas arrancamos el año y pues prácticamente ya estamos en todas las plataformas también de audio para que escuchen este podcast. Muchas gracias por sus recomendaciones, muchas gracias por sus propuestas. Seguiremos atentos a todas ellas y nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta luego.